Hola, bienvenidos a otro video de química. En este video vamos a aprender a cómo calcular la masa molar. Existen dos tipos de sustancias a las que tú debes calcularle la masa molar. Una de ellos es el elemento y la otra es el compuesto. Vamos a ver cuál es la definición de la masa molar. La masa molar es la masa que hay en un mol de un elemento o de un compuesto. Voy a abrir un pequeño paréntesis y de una vez te voy a dar la definición de lo que es un mol, porque lo vamos a utilizar demasiado en videos futuros para diversos cálculos, sobre todo si eres para el Politécnico. Un mol es una unidad de medida que sirve para contar una determinada cantidad de sustancia, principalmente átomos o moléculas. Y un mol siempre tiene una equivalencia. Un mol siempre es igual a una cantidad específica. Un mol siempre es igual a 6.02 por 10 a la 23, ya sean átomos o ya sean moléculas. En los siguientes videos estaremos viendo cuándo usamos átomos o cuándo usamos moléculas. Es un número demasiado grande. Un mol representa 6.02 por 10 a la 23. Quiere decir que es 602 y le vas a poner todavía 20 o 19 ceros a esa cantidad. Es una cantidad enorme, son miles de millones de átomos. Esos miles de millones de átomos representan a un mol. Y la masa molar lo que hace es darnos la masa de todo ese conjunto de átomos. Eso es la masa molar. Es la masa que hay en un mol. Siempre que tú obtienes la masa molar, lo haces con base a un mol. Vamos a comenzar con el elemento. Vamos a ver cómo obtener la masa molar de un elemento. Es muy sencillo. Y más si tú vas a hacer examen para la UNAM, porque en la UNAM, hasta la parte trasera del examen, viene tu tabla periódica. Y en la tabla periódica vienen los números de masa. Y el número de masa es el número que tú siempre ocupas para calcular la masa molar. No lo olvides, el número de masa es el que vas a utilizar para calcular la masa molar. Vamos a ver cómo obtener la masa molar de un elemento. La masa molar de un elemento es igual al número de masa del respectivo elemento, pero le vas a poner unidades. ¿Qué unidades le vas a poner? Pues le vas a poner gramos sobre mol. Y eso es todo, se acabó. Tú identificas el número de masa del elemento, le pones gramos sobre mol y ya tienes la masa molar del elemento. Vamos a hacer unos ejercicios, 4 ejercicios muy sencillos, 4 elementos muy básicos. Observación, si eres del IPN, si vas para IPN, pues tú no tienes la misma suerte que los de la UNAM. Tú te tienes que aprender unos 10 o 15 elementos esenciales. Te debes aprender sus números de masa y números atómicos, porque el IPN no te va a poner tabla periódica y si no te dan los valores en el problema, pues no vas a poder resolverlo. Aquí están algunos comunes. Vamos a comenzar con los cálculos de la masa molar de los elementos. Tengo el calcio y tengo esos dos números. Cuando tú ves tu tabla periódica, tiene dos números. Pero a ti no te sirve uno de ellos dos, a ti solo te sirve el número de masa. Recuerda que el número de masa es el número más grande siempre. Aquí abajo te dejo la descripción del video donde te expliqué el número de masa y número atómico. Aquí usamos número de masa. Recuerda que el número de masa es el número más grande. ¿Quién es más grande de estos dos? Pues el 40.07, por mucho es más grande. Recuerda que el número de masa es el valor más grande. En este caso 40.07. Y te dije que el número de masa en ocasiones, a veces, puede tener decimales. Y si tiene decimales, tu obligación era hacer ¿qué? Redondearlo. En ese mismo video te comenté que el número de masa siempre se redondea. Nunca se utiliza con decimales. Y entonces, ¿a cuánto equivale, ya redondeado, el número de masa del calcio? A 40. ¿Ya sabes cuánto vale su número de masa? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Pues ponerle las unidades gramos sobre mol y ya conoces la masa molar del elemento. Es decir, masa molar del calcio es igual a su número de masa, ya redondeado, que es 40, y le pones unidades. Y ya calculaste la masa molar de un elemento. La del calcio es de 40 gramos
mol. Eso nunca va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un mol de calcio, todos esos átomos tienen una masa de ¿cuánto? De 40 gramos. Listo. Vamos a ver cuál es la masa molar del oxígeno. Lo mismo, primero identificas cuánto vale su número de masa y a ese número de masa solo le pones unidades, gramos sobre mol. ¿Cuál es el número más grande? Pues el 15.99. Pero recuerda que el número de masa siempre debe ir redondeado. ¿Y 15.99 a cuánto se redondea? Se redondea a 16. Y entonces, ¿de cuánto es la masa molar del oxígeno? Pues la masa molar del oxígeno es igual a 16 gramos sobre mol. Ya tienes la masa molar del oxígeno. Doble M mayúscula es como se abrevia masa molar, ¿no? Cuando ves 2M mayúscula es masa molar. Vamos con el azufre. El azufre tiene un 16 y un 32. ¿Quién es el más grande? Pues el 32. Ahora el número de masa no tiene decimales. Y si no tiene decimales, pues no tienes que redondearlo ni nada. Ya está redondeado el valor. Te lo dieron redondeado. Vale 32. ¿De cuánto es entonces la masa molar del azufre? Pues entonces su masa molar es de 32 gramos sobre mol. Listo. Quiere decir que cuando tienes un mol de azufre, ¿cuántos gramos? ¿De cuánto es la masa de ese mol? De 32 gramos. Y vamos con el último, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un 1 y tiene un 1. ¿De cuánto es su masa? ¿De cuánto vale su número de masa? Pues da lo mismo, cualquiera de los dos es 1. Su número de masa equivale a un 1, también está ya redondeado su valor. Y por lo tanto, la masa molar del hidrógeno es igual a 1 gramo sobre mol. Quiere decir que cuando tú tienes un mol de hidrógeno, ¿cuánto equivale su masa? Su masa equivale a 1 gramo. Ahora, vamos a calcular la masa molar, pero ya no de un elemento, ahora de un compuesto. Recuerda que un compuesto es la unión de dos o más átomos o elementos que, ¿cómo son? Diferentes. ¿Cómo sabes identificar un compuesto? Pues bueno, porque te vas a encontrar con varias letras mayúsculas. Recuerda que un elemento, su primera letra es con mayúscula y las siguientes van con letra minúscula. En un compuesto tú te vas a encontrar varias letras mayúsculas. Cada que veas que comienza una letra mayúscula es un nuevo elemento. En caso de que no te lo sepas, si ya dominas un poco la tabla periódica, pues fácilmente los vas a identificar. En este ejercicio me dice, ¿cuál es la masa molar del ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico es un compuesto que para tu nivel deberías saber ya cuál es su fórmula química. Su fórmula química es H2SO4. Y te quiero comentar algo muy relevante para cuando veamos balanceo por tanteo y sobre todo para el IPN cuando hagamos cálculos geométricos más complejos. Escucha, recuerda que la masa molar se obtiene siempre con base para un mol. Un mol de un compuesto, escucha esto, un mol de un compuesto siempre está formado por varios moles de elementos. ¿Y cómo sabes cuántos moles de cada elemento hay? Pues muy sencillo. En tu fórmula química del compuesto, tú siempre vas a observar que hay numeritos abajo. Esos se llaman subíndices. Y esos subíndices te están indicando cuántos moles hay de cada elemento. Todos tienen un número. Y en caso de que tú no veas el número, es porque ese número es igual a un 1. En este caso el hidrógeno tiene un 2, el oxígeno un 4 y el azufre no tiene ningún valor. Tú das por hecho entonces que el azufre tiene un 1. ¿Qué quiere decir esto? Que un mol de ácido sulfúrico está formado por 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. No lo olvides, un mol de un compuesto está formado por varios moles de elementos. Ahora sí, volvemos. ¿Cómo vamos a calcular la masa molar del compuesto? Pues muy sencillo. Primer paso, identificar cuántos elementos diferentes tú tienes. Recuerda, cada que empiece una nueva mayúscula es un elemento diferente. ¿Cuántos tienes? Tienes 3. Tú tienes al hidrógeno, tú tienes al azufre
y tú tienes al oxígeno. Ahora vas a ver el subíndice, vas a colocar en el lado izquierdo el subíndice. Subíndice. Aquí colocamos un subíndice y ese subíndice va a multiplicar a la masa molar del respectivo elemento. Eso ya lo sabemos obtener, ¿no? Ya sabes sacar la masa molar de un elemento. Entonces, subíndice del lado izquierdo, del lado derecho, masa molar. Se van a multiplicar. El subíndice, ya te dije cómo lo identificas. Es el numerito que está en la parte inferior de cada elemento, es decir, de cada símbolo químico. Recuerda que está representando el número de moles que hay de ese elemento en el compuesto. Entonces, ¿qué subíndice tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene un 2 y va a multiplicar la masa molar del respectivo elemento. ¿De cuánto es la masa molar del hidrógeno? Es de 1 gramo sobre mol. Listo. El azufre, ¿qué subíndice tiene? Tiene un subíndice de 1 y va a multiplicar a la masa molar del azufre. ¿De cuánto es la masa molar del azufre? De 32 gramos sobre mol. ¿Y el oxígeno qué subíndice tiene? ¿Qué numerito tiene abajo el oxígeno? Tiene un 4 y va a multiplicar a la masa molar del oxígeno. ¿Cuánto es la masa molar? 16 gramos sobre mol. Ahora vamos a resolver el producto. 2 por 1, 2 gramos sobre mol. 1 por 32, 32 gramos sobre mol. Recuerda que la masa molar siempre tiene como unidad gramos sobre mol. 4 por 16 me va a dar 64 gramos sobre mol. 64 más 32 son 96, más 2, 98 gramos sobre mol. Una vez que ya multiplicaste todo, el último paso es sumarlos. Debes sumar el producto de cada uno. ¿Y eso cuánto me dio? Me dio 98 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la masa molar del ácido sulfúrico H2SO4 es igual a 98 gramos sobre mol. Es decir, cuando tú tienes un mol de ácido sulfúrico, ese mol tiene una masa de ¿cuánto? De 98 gramos sobre mol. Pues volvemos. Ya hicimos la masa molar del ácido sulfúrico. Vamos a hacer otros dos compuestos y ahorita vemos otros dos que son un poco más complicados, entre comillas, son muy sencillos. ¿Cuál es la masa molar del óxido de calcio? Pues bueno, identificas cuántas mayúsculas hay, es decir, cuántos elementos diferentes tengo. Aquí yo tengo uno y luego tengo otra mayúscula, quiere decir que yo tengo cuántos elementos diferentes. 2. Y quien ya se sepa la tabla periódica, pues lo visualiza muy fácilmente. Quien ya se sepa varios símbolos químicos, recuerda que primero pongo el subíndice. Y ese subíndice lo multiplico por la masa molar del elemento. Listo, ya está. ¿Qué subíndice tiene el calcio? ¿Qué subíndice tiene? Recuerda, si no tiene ningún número escrito en la parte inferior, es porque ese número, ¿cuánto vale? Un 1. El calcio tiene un 1, el oxígeno tiene un 1. Entonces el subíndice del calcio es de un 1, el subíndice del oxígeno es de un 1. Y recuerda que ese subíndice multiplica la masa molar del respectivo elemento. ¿De cuánto es la masa molar del calcio? Pues ya redondeada, es de 40 gramos sobre mol, porque recuerda que la masa molar siempre va redondeada. ¿Y del oxígeno cuánto es? Es de 16 gramos sobre mol. Y entonces procedemos a realizar este producto. 40 por 1 me da 40 gramos sobre mol. 16 por 1 me da 16 gramos sobre mol. ¿Y con qué concluimos? Recuerda que sumas los productos de cada uno. Y esto me da 56 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir?
que 1 mol de óxido de calcio tiene una masa de ¿cuánto? De 56 gramos. Y listo. Ahí está. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiere que calcule la masa molar del ácido nítrico. Eso es lo que quiere que calcule. La masa molar del ácido nítrico. Identifica cuántos elementos diferentes posee ese compuesto. ¿Cuántos tiene? Tiene 3 elementos diferentes. 3 mayúsculas, 3 elementos diferentes. Tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Cada uno tiene un subíndice. Cada uno tiene un subíndice. Y recuerda que ese subíndice multiplica a la masa molar del respectivo elemento. Recuerda que multiplica a la masa molar del respectivo elemento. Entonces vamos. El hidrógeno, ¿qué subíndice tiene? Recuerda, si no tiene ningún número escrito abajo, ¿cuánto vale ese número? Ese número es igual a un 1. El hidrógeno aquí vale un 1 y el nitrógeno ¿cuánto vale? Un 1. ¿Qué subíndice tiene el hidrógeno? 1 por, ¿de cuánto es su masa molar? Es de 1 gramo sobre mol. Nitrógeno, ¿qué número tiene el nitrógeno? Un 1. Y cuando busques al nitrógeno en tu tabla periódica, vas a encontrarte que su masa molar es de 14 gramos sobre mol. El nitrógeno, su masa molar es de 14. El oxígeno, ¿qué subíndice tiene en la parte inferior? Tiene un 3. ¿Y de cuánto es su masa molar? 16 gramos sobre mol. 1 por 1 te da 1 gramo sobre mol. 14 por 1 te da 14 gramos sobre mol. Y 3 por 16 te da 48 gramos sobre mol. Ahí está. Paso final. Una vez que resolviste el producto de cada uno, solo te queda sumar. 48 más 14 son 50, 62 más 1, esto te da 63 gramos sobre mol. Entonces, la masa molar del compuesto llamado ácido nítrico es igual a 63 gramos sobre mol. Quiere decir que un mol de ácido nítrico tiene una masa de 63. Entonces ya calculamos las masas molares, ya obtuvimos masa molar del ácido sulfúrico, del óxido de calcio y del ácido nítrico. Vamos a hacer dos ejercicios que son aparentemente un poco más complicados, pero son muy sencillos. Muy bien, vamos a concluir con estos dos ejercicios, estos dos compuestos que son aparentemente un poco más complejos. ¿Qué es lo que tienen de distinto a los compuestos que hicimos con anterioridad? Los paréntesis. Eso es lo que los hace diferentes, que estos tienen paréntesis. Aquí tengo este paréntesis y acá tengo este paréntesis. Pero los paréntesis en química van a funcionar igual que en matemáticas. Tú siempre que veas un paréntesis, busca un numerito en la parte inferior derecha del paréntesis. Si hay un paréntesis es porque hay un numerito afuera del paréntesis que es diferente al 1. ¿Aquí cuánto vale? 2. ¿Y aquí cuánto vale? 2. Siempre búscalo en el lado derecho inferior del paréntesis. Ahí va a estar el número. Ese número, chicos, está afectando a todo lo que hay adentro del paréntesis. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a obtener la masa. De nuevo, identificamos cuántos elementos diferentes. ¿Y cuántos son? 3. Yo tengo calcio. Yo tengo oxígeno. ¿Y qué más tengo? Yo tengo hidrógeno. Y cada uno tiene un subíndice. Y el número que está fuera del paréntesis es lo que está afectando. Está afectando al subíndice. Pero solo afecta al subíndice de lo que está dentro del paréntesis. Este 2 solo afecta a oxígeno y a hidrógeno. No afecta al calcio. ¿El calcio qué número tiene afuera entonces? Recuerda que si no está pintado, si no tiene el número específico, ¿cuánto íbamos a considerar que valía ese número? Ese número vale un 1. Entonces el calcio, ¿de cuánto es su subíndice? De un 1.
El oxígeno tiene un 1 también, pero está dentro del paréntesis. Este 1 está siendo afectado por el 2. Tienes que multiplicarlo 2 por 1 y el subíndice del oxígeno es de 2. Y el hidrógeno también tiene un 1 adentro. No está pintado, pero tiene un 1. 2 por 1, 2. ¿Lo ves? El paréntesis funciona como en matemáticas. Está afectando a los subíndices de los elementos que están adentro del paréntesis. Y ahora ya se terminó el problema. Todo lo demás se hace como te lo mostré anteriormente. Masa molar del elemento. ¿De cuánto es la masa molar del calcio? Es de 40 gramos sobre mol. La del oxígeno es de 16 gramos sobre mol. Y la del hidrógeno es de 1 gramo sobre mol. 40 por 1, 40 gramos sobre mol. 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Y 1 por 2, 2 gramos sobre mol. Recuerda que el paso final es sumar todo. Todo esto tú lo debes de sumar. Estos tres valores. Y entonces cuando terminas la suma, te sale 74 gramos sobre mol. Quiere decir que la masa molar del hidróxido de calcio es igual a 74 gramos sobre mol. Cuando tú tienes un mol de hidróxido de calcio, su masa es de 74 gramos. Vamos con el siguiente compuesto, chicos. Aquí está el siguiente compuesto. Identificamos cuántos elementos diferentes hay. Pues solo hay carbono. ¿Y qué más hay? Hidrógeno. Son los únicos elementos diferentes que hay. Hay carbono. ¿Y qué más hay? Hay hidrógeno. Y ojo, porque aquí los tengo separados. Vamos a empezar contando el carbono que hay dentro del paréntesis. El paréntesis, estos dos elementos que están dentro del paréntesis, están siendo afectados por este número 2. El carbono que está dentro, ¿qué subíndice tiene? Tiene un subíndice que es igual a un 1. 2 por 1, llevo 2. Llevo 2, chicos, pero no es todo. Aquí tengo 1 y acá tengo otro. ¿Cuánto equivale el subíndice de este carbono? De este carbono vale 1 y de este carbono vale un 1. Entonces, en total, ¿cuánto vale el subíndice de todos mis carbonos? Pues 2 por 1, 2, más 1, 3, más 1, equivale a un 4. ¿Cuál es la masa molar del carbono? Recuerda que el subíndice multiplica la masa molar del respectivo elemento. ¿De cuánto es la masa molar entonces del carbono? Pues cuando la busques en tu tabla periódica y la encuentres, vas a ver que su masa molar es de 12 gramos sobre mol. Listo. Hidrógeno. Este 3 que está dentro del hidrógeno está siendo afectado por el 2. 3 por 2. Este 3 por 2, 6. Llevamos 6. ¿Qué subíndice tiene este hidrógeno? Tiene un 1. 6 y 1, 7. Pero ojo, porque el subíndice del último hidrógeno, ¿cuánto vale? 3. 6 más 1, 7 más 3. Tengo 10. 10 equivale el subíndice del hidrógeno. ¿Y a cuánto equivale la masa molar del hidrógeno? 1 gramo sobre mol. 12 por 4, eso me da 48 gramos sobre mol. Y 10 por 1, eso me da 10 gramos sobre mol. 48 más 10, 58 gramos sobre mol. Y ahí está. Con eso concluimos los ejercicios de masa molar en un compuesto. Si te interesa que suba más ejercicios, déjalo en el comentario. Y yo puedo subir más ejercicios. Un video con puros ejercicios donde te esté mostrando cómo calcularlos. Ya te enseñé a calcularlos cuando no tienen paréntesis. Ahora cuando tienen paréntesis. Eso sería todo por este video. Si te gusta dale like, suscríbete al canal, no lo olvides, comparte el video. Eso sería todo. Hasta la próxima.